Bueno, ante todo, bienvenidos al podcast del blog Filoideas, en el cual comento brevemente los artículos que comparto allí y también charlamos con gente muy diversa e interesante. Hoy tenemos ni más ni menos que a Elena Gómez Pons, que miren, no es cualquier persona, ahora van a ver qué personaje les traigo. Es murciana, que ya con la charla que tuvimos con Julia, no sé si la escuchaste, Elena, pero Sí. ella comentó algo muy interesante de Murcia, que es que de ahí no se fue ningún judío. Así que ya de eso vamos a hablar después, me vas a contar. Es licenciada en Historia Medieval y Ciencias Historiográficas y especialista en cultura judía. Profesora externa en el Máster de Patrimonio Histórico en la asignatura Minorías Religiosas. Trabajó en el Archivo Histórico de Murcia y hace unos meses dio una conferencia para el canal Farad bajo el título La mujer judía en la sociedad medieval, que vi y recomiendo, pero la verdad, súper interesante. El año pasado dio una conferencia en el Museo de Sillasa titulada La mujer en la comunidad judía de Sefarad, creadora de la página de Facebook Murcia Sefaradí, cuyo objetivo es la difusión de la historia judía medieval del Reino de Murcia y de la cultura sefaradí, que también los invito a me gustear, ya les voy a dejar el enlace después, porque tiene, por ejemplo, noticias de los años 1400 y 1300 con el lenguaje original de la época. Me decía antes, Elena, en la charla privada, que ella lo tiene como si fuera un tablón de anuncios de la época. Y la verdad que es, pero súper, súper interesante, no se lo pueden perder. Y además, en Sefarad también publicó un artículo titulado Los hijos de Don Maír, Derecho y Justicia en la Judería de Murcia. ¿Todo bien? Todo muy bien. Shalom, Cindy. ¿Cómo Shalom estás? y bienvenida. Muchas Este, gracias. en tu Facebook decía que vivís donde naciste. O sea que sos una mujer fiel a tus raíces, que además las Sí, conoces muy bien. sí, sí. Tengo el orgullo de nacer en el Valle de Ricote, un valle que es un vergel y que mucha gente confunde con Israel, ¿Por qué? fíjate, Contame. porque tiene un paisaje lleno de frutales, de limoneros, de naranjas, Mm. el río en medio, con palmeras, pueblecitos pequeñitos, parece de verdad Israel. Bueno, Murcia está ahí nomás, ¿no? De Valencia, tengo entendido, está cerquita. Murcia está en el sureste de España. Por eso, pero está cerquita, ¿no? De Sí, Valencia. Así que no me extraña lo de las naranjas, sí, en todo el Levante, la naranja, sí, sí, ¿no? sí. O sea, aquí estamos, y estamos muy, muy cerquita de África también. Claro. Bueno, hay algo que en la conferencia que te escuché por internet me quedó picando. ¿Estás preparando un libro? ¿Puede ser? Eh, Porque te hicieron una pregunta si tenías algún libro al respecto y me dijiste, y pues si dijiste algo así sí, como sí, estoy en bueno, eso. hay algo, a ver, es que tampoco puedo hablar de él, porque está ahí calentito, calentito a punto de salir. Y tampoco puedo hablar mucho de él, pero sí, sí, La temática nos adelantás un poquito. está Dale. a punto de salir y estoy preparando otro sobre la familia Venturiel y que va a ser todo un bombazo porque Ah, se nos congeló la imagen primero y ahora se nos fue el sonido. ¿Vos escuchás, Elena? A ver si podemos retomar, si... Hola. y esto es algo Se que, cortó y no te quedaste congelada y se sí, tú también. cortó. Sí, y se cortó y no te escuchaba. Me estabas hablando de que estaba por salir un libro, que no nos querés adelantar nada, y estás por Sí, escribir otro. sí, estoy por escribir otro sobre la familia Venturiel, que está ahí en proceso, está ya editándose y estamos viendo bibliografía y tal. Y es un libro que va a tomar alguna teoría porque esto es algo que he visto que, bueno, que nunca me ha gustado a mí en esto de la historiografía, tanto judía como cristiana,
la forma de ver la comunidad judía. Entonces, si ¿Por no estás de qué? acuerdo con... Porque, a ver, ¿cómo lo explico yo para todo el público? La historiografía es cómo se estudia los libros que se han escrito sobre la historia judía. Vamos a poner que es el tema. Lo que hacen los historiadores cristianos con una visión cristiana, vamos a decir los españoles, ¿no? Los Sí, españoles, los occidentales, lo que hacen es que muchas veces te dan una imagen como muy exótica, como, oh, es que se ponían un talet, oh, es que, o sea, lo ven como algo muy, es que la palabra es exótico, como raro, sí. anecdótico, sí, anecdótico. En cambio, y no es así, porque para escribir sobre la comunidad judía tienes que entender el mundo judío y tienes que entender que no es algo especial ni anecdótico que no coman cerdo, que no trabajen los sábados. Joder, es que no trabajan los sábados. Bueno, pero es que es su religión y tienes que entenderlo. Y bueno, y Entonces, los cristianos no trabajan el domingo y nosotros sí. bueno, sé que no trabajan, pero Bueno, pero sí, me pero, refiero, en sí, Israel el pero, domingo es primer día de la semana laboral. que no, que tienen una visión muy diferente y siempre ha sido algo muy anecdótico. En cambio, lo que es la historiografía judía, la clásica, digamos, la que siempre se ha ido a los grandes libros, es una historiografía que te habla de una comunidad judía muy, ay, como si estuvieran siempre bien avenidos, como si estuvieran bailando en la plaza de la sinagoga, el Aguila, no sé, muy, Claro, sí. muy utopía. Y en cambio era una fruitopía todo. Entonces, gracias a Dios, hay muchos historiadores últimamente, te estoy hablando de hace unos 10 años para acá, tanto en Israel, tanto aquí en España, que están cambiando eso, que están rascando un poco en lo que son están revisando toda la documentación. No se están basando en otros historiadores, sino que están revisando toda la documentación y están sacando muchísimas cosas. Es lo que decía en la conferencia que di, cuando me preguntaban, dice, pero eso estaba ahí, ¿por qué no lo han sacado? Simplemente porque no le daban la vuelta al folio. Es como pasa un poco, ¿no? A ver, corregime vos que tenés más conocimiento de esto. Es como pasa un poco, ¿no? Con las traducciones de la Biblia, que depende, que muchos traductores se basan en otras traducciones en vez de ir al Exactamente. origen. Ahí está la cosa, ahí está la cosa. Por ejemplo, ¿qué te llama más la atención? El que haya una cirujana llamada Jamila en 1371. ¿Por qué? ¿Por qué era cirujana? ¿Por qué? Porque ¿qué oficios tenían los judíos en la Edad Media? Médico, cirujano, prestamista, comerciante. Y ya está, y no lo sacabas de ahí. Sin embargo, Claro. aquí en Murcia es que había de todo. ¿Qué pasa? ¿Que no había agricultores? Sí, sí que había agricultores. Entonces, hay muchos historiadores en España actualmente que están sacando documentación que eran propietarios de viñas Claro. y que tenían sus huertos y que tenían sus cosas. Pues claro que sí. Y que tenían. Entonces, esa situación no me gusta. No Claro. me gusta porque más ahora con todo. O sea, vos Es tendés que más a lo que es la normalización, sería, ¿no? sí, a ver, con A verlo como algo la más, vida, la vida cotidiana, sí, no fijarme tanto en lo que es a Jamila, que ser cirujana ya era, ya era. Pero, ¿qué pasa con Cepa Juga? Que era una comerciante que iba de casa en casa regateando. ¿Qué claro, pasa con Marien? ¿Qué pasa con Astruga? Con Cinja. claro, claro. Eran contemporáneas a Jamila, pero ¿quién te llama más la atención? La cirujana. Claro, porque era Es por la época, sobre todo. Una mujer cirujana en esa época llama más la atención que si me dijeras, por ejemplo, una mujer que fuera maestra, que por ahí, que también la sabía, que también la sabía, claro. que también. Ahora he sacado un historiador que en Alba de Tormes también había una maestra.
¿Cuándo se ha visto eso? Cuando todos los grandes historiadores han dicho que la mujer judía estaba en su casa, quietecita, ahí, no la mires, no la Ahora, toques. tengo Mujer una medieval ahí, pregunta. ¿Vos viste la película Gentle? gente, sí, Bueno, ella era, porque a mí me llamó la atención cuando leí no, fue en la conferencia, creo que lo dijiste, que que o no, o ya me hago lío, si fue en la conferencia o fue dime, dime. en el escrito, que no, bueno, no me acuerdo, que las mujeres generalmente trabajaban como, digamos, asistentes del marido, Sí, ¿no? Es sí, decir, en aquello que trabajaba el marido, trabajaban ellas, sí, ¿cierto? En el caso de Gentle, su papá era librero, vos hablabas del tema del estudio también. Y su papá era evidentemente, librero y ella leía como a escondidas, sí. ¿sí? Y por eso después se interesó por el estudio, que el padre lo apoyó, pero no era lo común en esa época. Bueno, estamos hablando de Yenter, estamos hablando, está ambientada en el siglo XIX. Es Sí, otra historia, el siglo claro, XIX. pero entonces vos te preguntás si ya en el siglo XIX era así como sería antes. No, 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 vamos a ver. En la Edad Media no había acceso a los libros. Un libro se escribía a mano y era muy caro. Entonces, ¿quién tenía acceso a los libros? Los rabinos, los grandes rabinos, ojo, no un Claro. rabino normal de pueblo, no, los grandes rabinos, las grandes yeshivot, el, un cirujano, un médico, un comerciante de libros. Esa gente sí tenía acceso a esos libros, Ah. pero a lo mejor la que estaba cultivando las viñas, pues la mujer no tenía acceso, entonces no tenía la misma cultura, Pero, por ejemplo, pero las porque no mujeres del tenía acceso. rabino que tenían acceso a esos libros, Claro, ellas claro, leían. claro. Sí, 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 perfectamente. Bueno, ahora ya depende de cada una quiera leer o no, Claro, bueno, no, sí, me refiero a lo que se de podía en cada la una quiera época. leer, pero sí. Ujú. Hombre, es que vamos a ver, nosotros mismos, mira, yo muchas veces a los chicos en clase les digo, la única diferencia que hay entre tú y un chico de la Edad Media es el iPod. Es esto, es esto, la única diferencia. Tenemos las mismas inquietudes, los mismos deseos, el mismo odio, el mismo hambre. Nos gustan los chicos, las chicas, es lo El mismo mismo. amor. Entonces, ¿cómo va a ser lo mismo que, no sé, que tú tengas acceso a una biblioteca en tu ciudad, que la tengas más cerca, que tengas librerías, o a que estés en medio del desierto que no tengas acceso a libros? O ¿Quién va a incluso tener se más? va haciendo el parangón, ¿no? Que no tenga wifi. No tiene Claro, wifi, no tiene acceso a nada. exactamente, igual. ¿Mm? Es así, es así. Y por ejemplo, ahora con la pandemia, pues se ha visto mucho, ¿no? ¿Quién ha seguido con los estudios? Los que tenían wifi, los que tenían, por lo menos aquí en Claro. España, ha pasado eso. Los que no tenían, pues han quedado así un poquito para atrás, pero que viene a ser lo mismo. La mujer siempre ha estado ahí. Lo que ocurre es que, claro, la historia, es que el siglo XIX ha hecho mucho daño. El historicismo del siglo XIX hizo mucho daño y luego las películas de Hollywood también, hay que Claro, bueno, decirlo. eso creo que más todavía. ¿Por qué Eso decir que el siglo XIX hizo mucho daño? porque se revisó una historia, digamos que se idealizó de alguna manera la Edad Media. Mm. Ese caballero medieval, tan pulcro con su espada, la damisela en apuros. Eso es muy Claro. decimonónico. ¿Cómo estaba la Ah. mujer en el siglo XIX? Súper Los cuentos sometida. infantiles que hablaban mucho de Claro, eso. o sea, sí, o sea, esa Edad Media idealizada, que por otro lado te la venden como si fuera una época oscura. Y los Claro. grandes inventos actuales, bueno, ¿qué te va a decir? Un invento así que te pueda, por ejemplo, la herradura, la silla de montar, el Claro. arado de hierro, todo eso es un invento de la letra de cambio.
Ah, la brújula, cosas que a uno todo no se le eso, ocurriría pensar, ¿no? Que viene de entonces. sí, todo esto viene de la Edad Media. Mm. Qué Y loco es. que no tenemos que mirar que es una época oscura, todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, todas las épocas tienen su luz y su oscuridad, ¿no? Sí, sí, pero que esa fama que tiene cuando te dice, bueno, es que es un hombre medieval, como despectivo, no es así, no es así. De hecho, a raíz del post de Murcia Sefardí, que puse que ojalá estuviéramos en la Edad Media, porque Ah. ya se habría solucionado el tema. Sí, ¿Vos decís? es así, porque en la Edad Media eso era una cuestión de dinero, Claro. punto. No era cuestión ni de política, ni de religión, ni de cultura. Era una cuestión de dinero. Y ya De hecho, está. la relación entre la comunidad judía y la comunidad musulmana en la Edad Media no tiene nada que ver con la que es ahora. Bueno, tampoco, es que no, tampoco se puede comparar, ¿eh? Es que es diferente. La Edad Media es un mundo totalmente, tiene de una sociedad bastante diferente. Cada uno vivía en su sitio. Sí es cierto que había cada uno tenía su sitio y tenían muy buena relación, pero no olvidemos que, por ejemplo, en Al-Ándalus, que mucha gente eh, cuando habla de la Edad Media se piensa que solamente en la zona cristiana, pero realmente, por lo menos aquí en Murcia, en la zona cristiana fueron 300 años o Claro. menos, 250 si me apuras. Todo el resto estuvieron rodeados de musulmanes, gobernados por musulmanes. De hecho, los Entonces, islamistas piensan reclamar al andaluz todavía. sí, sí, hombre, por supuesto, por supuesto. No, no, y llama a España la llaman al Por eso. pero que es que no hay que olvidar que eran ciudadanos de segunda, los judíos en Al-Ándalus. Eran respetados porque eran los dimníes, la gente del libro, pero que eran ciudadanos de segunda. Lo que pasa es que te han vendido la moto y con el mito de que si Hasdai, que si Saprut, que si el siglo de oro de Córdoba y de Lucena, pero no hay que olvidar que Al-Ándalus era mucho más grande, iba mucho más allá de Lucena o de Córdoba y que la inmensa mayoría de la población eran ciudadanos de segunda. Ah, mira vos. Eso no hay que olvidarlo. Mm. Y que no tenían Eso no todos los... lo cuentan, ¿ves? Claro que no, no, pero Eso ¿por no lo qué? Porque cuentan. queda mejor decirte, ay, Hasdai, ese embajador de Al-Hakam II, tal, no sé qué. Queda más bonito decirte eso. Pero Ah. ¿qué pasa con el resto de población? Es un poco lo que vos hablabas del romanticismo de la época, ¿no? De romantizar la época. Sí, sí, o sea, te lo pongo muy, o sea, te lo vendo muy, es la típica imagen esa en la Edad Media con esa mujer, sí que es verdad que era la imagen de la belleza, esa mujer rubia con el pelo largo y el unicornio. O sea, no había unicornio, siento decirlo, no hay unicornios en la Edad Media. Y volaban O sea, es también. como, claro, mira, un chico me preguntó en clase, dice, bueno, dice, pero ¿cómo hacían para tener, para cocinar, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Hablando de la caserización y tal. Digo, mira, hasta el día de hoy nadie ha encontrado un horno en ninguna casa judía, ni un frigorífico. Ah, Eso es algo que me llama mucho la es atención verdad, es cuando estoy raro. en clase y me hacen alguna pregunta, digo, vamos a ver, que el frigorífico se inventó ayer por la tarde. Vamos a quitar el concepto, o sea, cómo guardaban la cocina, cómo guardaban la comida en la Bueno, Edad vos Media. contabas Digo, con el tema del pan, ¿no? De cómo era, de la matzá, cómo era si tenían que hacer matzá en un horno no judío para hacerlo judío. A mí eso me llamó sí, mucho sí. la atención.
Sí, 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 o sea, le lanzaban, claro, hombre, es que, a ver, que cada cual lo suyo. Los rabinos en la Edad Media tenían una imaginación que, madre mía, Siempre la siguen teniendo. pero, claro, o sea, tenía una imaginación. Tú no te preocupes, hay que encender el horno, tira un palo pero que lo tira un judío o una judía. Y ese horno ya, Ya está y le ponían casterizado. su sello, No. Bueno, y ahora le ese, ponían, por ejemplo, hervir una olla 2 horas o cosas por el estilo. No me acuerdo exacto, sí, pero es bueno, algo así sí, también. pero vamos a ver, es que vamos a centrarnos un poco, porque es que viene a colación lo que te he dicho del frigorífico. Estamos hablando que estas normas se hicieron en la época de la Edad del Bronce, Vamos. en la época de la Edad del Hierro, que no es que sea, no es a ver, como, es que tampoco quiero, porque en clase, claro, en clase me preguntan las cosas y le digo, vale, si le preguntas a un rabino es porque la Torá lo dice, pero si le Claro. preguntas a un antropólogo te va a decir, vamos a ver, es sentido común que te laves las manos antes de Mira, comer. depende de qué rabino, porque hay muchos rabinos que te dicen, sí, bueno, así es como hay que hacer, pero te dicen, fíjense que esto es como adelantarse mucho en los conocimientos de salud. Sí, de salud y de higiene, o sea, es que no es otra cosa. Dice, es que los judíos se lavan 3 veces las manos. Digo, es que tú no te lavas las manos cuando entras a la oración, ¿o qué? Claro. Y el Ahí hecho está. incluso, por ejemplo, de hacer que salieran del campamento los que tenían sarna, que no es lo que conocemos hoy día como sarna, era otra enfermedad, era Sí, asegurarse el evitar el contagio y que se desparrame la enfermedad, que se transforme en una pandemia. claro, eso es una cuestión. O Es sea, como, es nosotros que, con el COVID tuvimos una situación parecida a lo que se hacía con, ¿no? Aislar a la gente claro, para evitar el contagio. claro, claro, si es que no es una cosa, es como, es que dice, uy, es que se tienen que bañar los viernes. Digo, es que tú no te bañas. No, no, es que tú no te bañas o qué. Hombre, Bueno, pero se pueden digo, bañar los viernes más temprano, antes de que entre el Shabbat, eso sí. sí, pero tú piensas, a ver, no sé, yo soy de una época, a lo mejor llámame vieja, mayor, o es que soy de pueblo, porque yo soy de un pueblo muy, muy pequeño. Y aquí, o sea, yo recuerdo que a mí me bañaban en una caldereta. Claro. Entonces, tienes que llenar eso de agua caliente, que no es como ahora que abres el grifo y te sale el agua caliente. Eso llevaba un proceso. Entonces, ya te digo yo, Cindy, que si en la Edad Media hubieran tenido una ducha, Lo hubieran los rabinos aprovechado. hubieran dicho a ducharse todos los días. Y sí. Bueno, pero vos pensá, porque además pensá el origen, ¿no? Del pueblo hebreo, la región en la que Mm. se originó el pueblo hebreo. Es una región de un calor, es tremendo. No pueden no ducharse. No podés Bueno, no ducharte igual que aquí en porque Murcia. A ver, perdona, el perdona. calor acá es Cindy, tremendo, ¿eh? perdona, no, aquí tengo que corregirte, que yo soy de Murcia. También. A mí me bajas de 20 grados y ya estoy en invierno. Claro. Gaby decía que acá el calor es Gaby es mi marido. Él decía que el calor es un calor profesional en Israel. No lo sé, yo es que, no sé, que a mí me dice, hace calor, y digo, no sé. Yo es que para mí hace calor a partir de 30 y tantos grados. Claro, no. Acá sí sube de los 35 grados en verano el calor. Sí, Bueno, y fácil. aquí 40, o sea, aquí Sí. te decía, En hay Eilat es una hora de donde calor más en se España. siente. En Eilat, bueno, que es donde está el mar por el Sí, cual cruzaron, ahí sube a 45 en algunas ocasiones. Más de 40, sí. Ha llegado a igual que en 45 Murcia. alguna vez. Sí, es tremendo. Sí, y no pasa nada. Pues fíjate que muchas veces comparo yo en clase, cuando intento explicarles cómo estaba la situación en Murcia, en la Edad Media, intento explicar Eilat, la Claro. situación de Eilat. Ahora, pues por suerte, gracias a Dios, pues Israel se lleva bien con Egipto y se lleva bien con Jordania.
Pero Sí, imagínate que no se gracias llevara al bien. Tratado de Paz. Pero imagínate que no se llevara bien. Entonces, Murcia, el reino de Murcia era Eilat. Tenía a un lado la corona de Aragón, a otro lado el reino de Granada y en el mar con los piratas berberiscos. O sea, Sí. aquí esto era una economía de guerra y lo que pasaba en el reino de Murcia, o sea, es que era excepcional. De hecho, hay una frase que la gente se piensa que es mentira, pero es verdad. Es, mata al rey y vete a Murcia. Tanto. Sí, Sin embargo, en el escrito que leí que vos me mandaste, el que comenté antes de los hijos de Meir, muchas veces se utilizaba al rey como amenaza, ¿no? Mirá que te denuncio. sí, sí, porque era, es que eso es algo que muchos historiadores olvidan. Y es que los judíos eran propiedad del rey, Ah, propiedad. O sea, si tú matabas a un judío, la pena que te ponían era muy grave, pero no por salvaguardar al judío, ojo, sino porque el judío era como un objeto, como si mataras al caballo del rey. claro, entiendo. Se tiene como una propiedad, no como vamos a salvaguardar al judío. No, 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 no hay que confundir. Por eso te decía al principio que hay que tirar por tierra muchos mitos, Mm, muchos. sí. Y cuando se habla de que el rey protegía a Por las eso comunidades quiero ver tu judías, libro. cuando, cuando se protegía, el rey estaba protegiendo su patrimonio, que Claro, no es lo entiendo. mismo. Sin embargo, cuando fue la Inquisición, se dejó de proteger a la propiedad del rey. Bueno, el tema de la Inquisición merece un capítulo aparte porque es que la Inquisición nunca se metió con ningún judío. ¿Cómo que no? No, ¿Cómo que no? no, En jamás las tocó a quemas de ningún judío. judíos, Cristianos nuevos, que no judíos, obligados a convertirse, pero ya eran los que cristianos. tuvieron que irse, que de eso Sí, desciende pero ya eran la más familia de cristianos. mi marido. Sí, pero ojo, ya eran cristianos nuevos. Mm. Lo que sí hacían muchos predicadores, los franciscanos, los dominicos, era que a lo mejor se ponían en la puerta de la judería y entonces empezaban a predicar y empezaban digamos, a molestar un poco, ¿no? Pero eso, el rey, hay muchas ordenanzas que el rey manda, vos mando, que dice, es que no obliguen a los judíos a ir a los sermones de los franciscanos, que no se bauticen a la fuerza. ¿Y la expulsión? Eso, la expulsión, eso es otra historia, que eso ya viene, eso era cuestión de cuándo, no era una cuestión de sí o no. Estamos en 1492, a partir de finales del siglo XV, la situación europea va cambiando, la caída de Constantinopla, digamos que movió mucho el tablero de los reyes, el tablero del juego, y la mentalidad iba cambiando. A finales del siglo XV, incluso hay historiadores que dicen que la Edad Media termina con la caída de Constantinopla, O en sea que 1400. lo que nosotros consideramos que ocurrió con los judíos en la expulsión como Edad Media en realidad no es. Eh, es que uno no se acuesta un día y Porque en algunos dice, escritos yo leí que llega a 1500 la Edad Media. es que ahí está la cosa. O sea, uno no se acuesta un día y al día siguiente se levanta un hombre renacentista. Claro, Eso sí. lleva un proceso. Entonces hay reinos que no, hay reinos europeos que entraron antes a lo que es el mundo moderno que se llama. Claro.
la época renacentista. ¿Qué ocurre en España? Que en España todavía teníamos musulmanes y hasta que no acaba la Reconquista, no se pone sobre la mesa el problema de la expulsión. O sea, Claro, de hecho, se dice que Abraham Semeón, que luego también se convirtió al cristianismo, el gran rabino mayor, don Abraham Semeón, ya en el 80 hay voces que dicen que eso ya estaba encima de la mesa, la expulsión. Que no se trataba de si te expulso o no, sino cuándo te voy a expulsar. claro. Y que ahí se estuvo poniendo mucho dinero para sufragar la guerra de Granada, para sufragar muchos gastos de los reyes, para retrasar la expulsión. Mm, claro, O sea, que entiendo. no es que se sabía, es que era el único país que todavía tenía judíos. Habían sido expulsados de Francia, Sí, de Inglaterra. de, sí, de Inglaterra, de Alemania, es el único sitio. O sea, de hecho, hay testimonios cuando fueron expulsados en el siglo XIII y XIV, hubo un rabino alemán que llegó a Toledo, un gran sabio y tal. Bueno, le dijeron que se viniera aquí a dar bueno, a enseñar. Y el rabino Abner se quedó, como dicen los jóvenes, pillado, porque aquí los judíos podían ir de ciudad en ciudad. No, En Alemania eso no se podía hacer, tú necesitabas un permiso para salir de tu ciudad. Y aquí el hombre se quedó como diciendo, ah, pero que os podéis mover por el reino, ah, que puedo salir. De hecho, hay una cosa muy graciosa, porque la gran mayoría de judíos alemanes que fueron expulsados se fueron a Mallorca, donde se van actualmente. O sea, tú en Mallorca puedes hablar no. alemán perfectamente, actualmente. Ah, qué loco eso. Entonces, es que hablar de la expulsión, yo no considero, o sea, yo personalmente no considero que 1492 sea Edad Media. Claro. Para vos ahí ya empezó el renacentismo, o Sí, antes. bueno, ¿En qué momento empiezas? empezó mucho antes, en la Corona de Aragón empezó mucho antes. Lo que pasa es que cuando tú te estás peleando continuamente con tu primo, con tu hermano, con el vecino, pues no prestas mucha atención a lo que es la cultura, ni prestas mucha atención. ¿Por qué? Porque necesitas el oro judío. Claro. Bueno, que eso es Y es lo una que cuestión pasa económica. en un libro que leí en 2 tomos, ¿no? De historia del antisemitismo, comentaba que una de las cosas que pasaba era que los reyes necesitaban justamente, como los únicos que eran prestamistas eran los judíos, porque dentro del cristianismo era una profesión prohibida, entonces a los judíos aprovecharon eso como ganancia, diciendo, bueno, ya que ellos no lo pueden hacer, lo hacemos nosotros y prestaron dinero a la corona. Y cuando la corona llegó el momento de devolverla, no les convenía, ahí los echaban y cuando necesitaban de vuelta los hacían volver o les pedían que vuelvan. Eso es un Bueno, poco lo que dice, resumido, lo que dice en el libro. bueno, sí, sí, no, sí, sí, no. Por ejemplo, la famosa, en lo que es en lo que es la matanza de, un momento que voy a cargar el portátil, pero Dale, sigo dale. hablando. Dale, seguí. O te esperamos, vos andá tranquila y así te escuchamos bien, porque si no, no te vamos a escuchar bien el... En lo que es la matanza Espera, espera que no se te oye así, ¿no? porque estás como alejada del micrófono. Y entonces no quiero que nos perdamos nada porque la verdad que todo lo que estás contando es súper interesante. Y no me lo esperaba, no esperaba que íbamos a ir por ese lado, pero bueno, las charlas empiezan de una manera y uno nunca sabe cómo siguen. A ver, es que Dale, me quedaba sin batería, es que no, tampoco me he dado no cuenta. te preocupes, no te Eh, preocupes. en lo que es la matanza de 1391, que tampoco me gusta llamarle progromo, porque en español tenemos una palabra que lo define claramente y es matanza. La matanza de 1391 eh,
fue el vértice, pero ahí hubo muchos vértices y eh, muchas, digamos, pequeñas matanzas, antes y después. Los nobles entramos, bueno, se estaban peleando Enrique II, el Trastámara se peleaba con su hermanastro Pedro I. Mm. Al final ganó Enrique II. Pero, entre tanto, Pedro I, el famoso Pedro I el Cruel, decían que era filojudío, que no era así, pero bueno. Lo que hacía Enrique II era que atacaba a las juderías, a las grandes, y lo más gracioso de todo es que detrás de él iban los nobles y le decían a esos judíos, oye, mira, que sí, que te he asaltado, he violado a tus mujeres, me he llevado todo el botín, pero si queréis que os proteja, veniros a mi territorio. De Claro. ahí que haya tantas pequeñas juderías por toda España, bueno, Castilla y León, ¿no? Había muchísimas pequeñas porque estaban protegidos por los nobles. Los Es un nobles poco que como antes lo pasa habían hoy día saqueado. con las mafias, ¿no? Que las mafias que van a los comercios y dicen, yo voy a proteger tu comercio si me pagás, y si No, el no, comerciante no, se sí, niega, no. después van y lo atacan, porque son de quien hay que No, proteger no, a no, ellos. no, no, no. No, lo que los nobles querían era quitarle el patrimonio al rey. Si yo me llevo a esos judíos, por ejemplo, no sé, de Salamanca, ¿no? Por ejemplo, una ciudad que todo el mundo conoce, Salamanca, Segovia, por ejemplo. Si yo me llevo a esos judíos de Segovia y me los llevo a mi condado, esos judíos ya no le van a pagar tributo al rey, me lo van Ajá. a pagar a mí. Y yo le voy Eran a como dar la oposición. exactamente, me los llevo a mi territorio y ya no le pagan dinero al rey, dinero que no tiene el rey para pagar a sus soldados. Wow, qué loco es. De eso se trata. Mm, Entonces, claro. Es mm, como hay quien le que, hay, roba una, como decías vos, eran como objetos, entonces era como quien le roba una sí, pertenencia. exactamente, exactamente. Entonces, claro, si ellos ahí tenían, que la verdad que estaban muy bien, que tenían incluso más libertad, porque a- aquí tienes que pagar impuestos. Es como hoy en día, es que no te libras de la renta, no te libras de los impuestos. ¿Vas a Bueno, en el pagar caso impuestos? de ustedes, a menos que se vayan a Andorra, ¿no? O a Portugal. Bueno, pero allí también tienes que pagar impuestos. O sea, impuestos vas a pagar, sí o sí, Sí. ¿no? Sí o sí. Entonces, si tienes que pagar y si aquí puedo estar mejor y mira, pues mira, sobre todo pensando como la gente que se venía aquí a Murcia, que a Murcia ¿a qué? A que te secuestren, a que te lleven al reino a que te hagan cualquier cosa, que puedes morir, te pueden secuestrar, te puede cualquier cosa, pero aquí tienes un trocito de tierra. Entonces, si mucha gente te dice Estaban más seguros en Murcia, ¿no? no te creas. Porque en el escrito ese de mail vos decías que mientras creo que era Almería, hubo como miles de muertos judíos, en Murcia no. Ah, con la matanza. Mm, Ah, no, pero es que aquí, no, 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 aquí no hubo matanza, pero no claro. hubo porque, por la sencilla razón de que ya nos estábamos matando nosotros. Ah, bueno, me quedo más tranquila. Sí, no, 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 no. O sea, aquí lo que hubo es que había una especie de, vamos a ver, ¿cómo lo dice el profesor Juan Torrefontes? Una guerra de banderías. Mm, Habían dos bandos que se estaban matando por las calles ya. claro. Sea, aquí ya había revueltas, aquí ya se estaba cociendo. ¿Qué ocurre? Que en ese momento expulsaron al adelantado, digamos que expulsaron al jefe militar y se quedó un bando en lo que es la ciudad. Y ese bando fue el que protegió la judería. Pero el obispo Fernando de Pedrosa no los defendió porque, bueno, es que son amigos míos, vamos a quedarnos, ¿no? No Claro. seamos mala gente, hay que ser buen cristiano. No, los protegió
porque seguramente se pondría en medio y diría, vamos a ver, el único apoyo que tenemos, el único aliado y también lo vamos a perder. Y que también le darían sus dineros, supongo. Eh, ¿Se no, su utilizaba dinero, mucho en esa no, no, época no, el soborno? no, no, soborno no. Lo que pasa es que dependía mucho de lo que era la aljama. Ahí la aljama estuvo manteniendo el gobierno porque aquí se quedó aislado. El gobierno estaba aislado con Fajardo alrededor, atacando continuamente y se quedó aislado. Claro, Entonces dependía mucho la ciudad y depende de lo que es la aljama. Pero, pero no fue por eso. Pero ataques a la aljama de Murcia, un montón. Asesinato. E incluso al año siguiente de 1392, la misma matanza se repitió en Burgos. wow, Entonces el miedo era a que de nuevo se extendiera la matanza por toda Castilla. claro, Y ahí, digamos que el protector del rey, porque el rey era un niño pequeño, Juan Hurtado, eh, el regente, vamos a decir, ahí ordenó que se salvaguardara todo. Porque claro. claro, es que me están matando a la gallina de los huevos de oro. Claro, lo que hablábamos antes de lo que necesitaban el dinero de ellos. Exactamente. Mira, hubo una epidemia en esos mismos años, en 1395, hubo una epidemia muy fuerte de peste aquí en Murcia. La mitad de la población murió, 6.000 personas en total, la mitad. La comunidad judía murieron unos 450, la Sí, mitad. Entonces, ¿cómo sabemos esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo lo sabemos? Pues a raíz de un pago de impuestos. El rey le pedía dinero y el concejo no podía pagar. Y la aljama tampoco le podía prestar tanto dinero. Entonces se claro. hizo, se hizo una revisión y se mandó a todo lo que son las iglesias y al chofer de la aljama. El chofer es el escribano público, el notario, para que nos entendamos. Hay Sí, notarios, el ¿no? O sea, todo el escriba, mundo sabe, sí, el escriba. sí, bueno, el escribano público. Entonces, la aljama es el chofer, con C, con cedilla, chofer, y que dijera todos los que habían muertos y enterrados. Muertos Claro. y enterrados, que no es lo mismo. Para presentar un informe muy exhaustivo Claro, al rey. porque el que estuviera muerto y no enterrado podría no estar muerto. Ahí está, ahí está. No, 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 pero que es que en la Edad Media todo estaba súper regulado, todo estaba súper Qué escrito impresionante, y ¿no? Pensando en la época, es como decís, si tuviéramos que pensar en un archivero, sería terrible, porque si estaba todo tan regulado y todo había que archivar y todo, ¿no? Difícil de organizar todo eso. En una época donde no no, había computadoras. no, a ver, yo he sido archivera en una época en la que no existía internet y no era tan complicado. Bueno, pero era más antiguo todavía. Sí, 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 o sea, pero no, no, todo se llegaba. En la Edad Media todo estaba regulado desde, mira, te voy a decir una barbaridad, desde la prostitución, qué podía cobrar una prostituta, hasta qué tasa tenía que pagar un comerciante. Ahora, si suponete que había una prostituta que quería saber cuánto cobrar, ¿dónde averiguaba eso? Bueno, oficialmente tenía que cobrar una cuarta parte del salario de un hombre. ¿Ella cómo se enteraba de eso? Que tenía que... Hombre, ¿A en dónde Murcia, recurría para en Murcia todo el averiguarlo? mundo se conoce. Vamos a ver. O sea, había una la- entidad, algo donde ella pudiera ir sí, y hombre, decir, sí, quiero sí, sí, saber. sí, el concejo, lo que es el ayuntamiento. Pero tú sabías si un hombre era rico o era pobre. No, eso sí, yo digo, para que ella supiera Sí, a ver, cuánto no, no, tenía que no. Me cobrar. refiero, me refiero. Si ella veía que era un hombre rico, le iba a pedir más.
Claro, que sea un hombre pobre. claro. Pero eso se veía, tú sabes, por las manos de un hombre en que Sí, la trabaja. ropa, la forma de moverse. Exactamente, porque eso es otra, o sea, la forma de vestir estaba muy regulada. O sea, un campesino tenía que vestir como un campesino y un rico como un rico. No había carnaval en esa época que se disfrazaran. El carnaval había un día. Lo que sería, Mm. además, de hecho, hay una frase que es irse de picos pardos porque las prostitutas llevaban las faldas en forma de pico. Ah, mira, porque yo, esa frase, en Argentina no existe ese dicho, pero lo conocía de leer libros de españoles y siempre Sí, me sorprendió, no sabía que venía. sí, 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 porque llevaban las faldas de picos pardos y iban muy, muy maquilladas y con peluca pelirroja. Entonces, Claro, sí, de ahí que una mujer decente no se maquillara. claro, qué loco es. ¿Viste Claro, esos ahí detalles está. que no sabíamos? Bueno, yo te quiero hacer otra pregunta ahora. Dime. Si me baso en tus dos conferencias que mencionamos antes, podría decir que tu especialización de la historia medieval es la mujer. ¿Sos feminista? 100%, 100%, 100%. Es más, he tenido muchas críticas, a raíz de esa conferencia he tenido muchas críticas porque hablé encubiertamente del empoderamiento de la mujer, Claro. del empoderamiento. Entonces, es que la mujer siempre ha estado ahí. ¿Qué ocurre? ¿Quién ha escrito siempre los libros? El hombre, Mm. el hombre. Bueno, depende. ¿Qué libros y en qué época? En Argentina tenemos un montón de autoras mujeres. Ahora, No, pero en sí, la no. Edad Media teníais, no, no Ah, bueno, en teníais. la Edad Media no existía, no En existía la Edad Argentina Moderna, no. todavía. No, En la ni Edad siquiera, Moderna, no. salvo que las indígenas escribieran libros, está complicado. Es que ahí está, esto es que realmente lo que es la época contemporánea en historia decimos ayer por la tarde. Claro. Es Pero, por que es ejemplo, eso. sí, escritoras de principios de 1900 Sí, hombre, no, no, pero y de estamos mediados de hablando. 1900. Sí, pero sí que había. Lo que pasa es que incluso hay archiveros que dicen que muchas de las miniaturas que hay en los libros, en los libros medievales, que hay miniaturas que lo hacían mujeres. Y artistas pictóricas. Por Me supuesto, sorprendió mucho en un museo de Valencia que estuve sí. de arte, era no me acuerdo, de un pintor muy conocido español, que después había toda una sala de otros artistas, de artistas más antiguos, y había uno de una mujer, que el cuadro espectacular, y yo me quedé, había mujeres pintoras en esa época, Claro que sí, claro había. que sí. Por supuesto, y músicas y poetas, estaban ahí, pero lo que pasa es que nunca se han estudiado, entonces nunca se han puesto en los libros. ¿Pero por qué nunca se ha estudiado? Pero no Y se las dio a ahora ya, conocer. claro, y ahora dice, no, ahora se está estudiando y ahora se está publicando sobre ellas. Mira, puedes ver cualquier reportaje de cómo hacen cerámica, bueno, por lo menos aquí, los que yo he visto, que te dicen, mira, cómo se hace los platos, cómo se hacen las jarras de cerámica actualmente, y da la casualidad que las que están, digamos, pintando lo que son los cuencos, son las mujeres de los alfareros. Claro. Bueno, vos dabas un ejemplo también del caso de cuando los hombres se dedicaban al cuero, las mujeres eran las que hacían los adornos del cuero. Al cuero, sí, sí. Vos sabés, Ujú. explicaste eso también, me acuerdo. Es que te presté Sí, sí, atención a lo que sí. explicabas. Soy una buena alumna. Ahora yo te quiero hacer una pregunta, porque a mí me llamó mucho la atención
que tu título sea licenciada en Ciencias Historiográficas. ¿Qué es eso? Claro, ¿qué comprende? Porque yo Eh, escuché hablar de historia como materia, de arqueología como materia, pero ciencias historiográficas es la primera vez que lo escucho. Entonces, Ciencias ¿qué comprende historiográficas, eso? pues comprende unas ciencias auxiliares para poder estudiar historia. Es decir, paleografía, que es el estudio de la escritura antigua. En la Edad Media se escribía de una forma muy diferente, tenía varias formas. En la época carolingia se escribía de una manera, hay varios tipos de letras, varios tipos de documentos. Es lo que se llama diplomática, el estudio de diferentes diplomas. La ortografía Eh, es diferente. sí, sí, lo que es la archivística, cómo se archiva, cómo se organizaba. Cronología, cómo se computa el tiempo, porque ahora todo el mundo sabe que el año empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, Claro. ¿verdad? Y entonces tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Israel, que tiene dos calendarios. Sí, uno para Eso, poder relacionarnos con el mundo y otro el propio. vale, bien. Pues en la Edad Media había varios. Entonces, tienes que saber que, por ejemplo, si en un documento te dice en la era de 1400 del año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que pone todo eso, Sí. si te pone la palabra era, ya sabes que tienes que restarle 38 años. Ya, qué loco es. Si hay escritos que te hablan de que sobre todo en lo que es en el tema de los cargos públicos, tienes que saber qué día es San Juan, porque por San Juan se elegían los cargos, por ejemplo, el alcalde de los judíos se hacía ese día. Las licencias para los corredores de Oreja, de Levante, que había, que tenía los judíos en Murcia ¿Cómo tenían el los monopolio corredores de qué? Volví a repetir. de Oreja. ¿Qué es eso? Un ¿Qué corredor de nombre? oreja, un corredor de oreja es aquel que te dice las cosas al oído, Ah, o sea, los que van con chismes. para que nadie se entere. Eran los que hacían, digamos, transacciones, intermediarios, lo que ahora se llama consulting. Ah, Entonces iban, digamos, que te lo decían a la oreja para que nadie se enterara quién te vendía, qué te vendía y a qué precio te lo vendía. mirá qué loco eso. No sabía ni que existía eso. Sí, sí, sí. Tenían, por ejemplo, las corredoras, por ejemplo, Cinja, todo esto, estas mujeres eran corredoras de ropa de cuello, porque te vendían ropa que se metía por el cuello. Sí, eso lo explicaste en el video. ¿Sí? Los corredores de Levante son los que, digamos, hacían de comerciantes, de intermediarios entre las mercancías que venían de Levante, Sí. Israel, era el Levante para los que venían. Ese tipo de, Mirá, qué loco eso. sí, Ahora, yo veo que vos tenés mucho material, pero mucho material con fechas y textos de la época que es impresionante. ¿De dónde sacas todo eso? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿ves? Esa es la importancia de las ciencias historiográficas, de saber dónde buscar, cómo buscar y Claro, y qué tipología tienes que buscar, cuándo lo tienes que buscar. claro. Ahí entra. Eh, en los plenos del ayuntamiento. Hay Ahí, una y cosa en bibliotecas así se consigue en material archivos. también, museos. No, no, archivos. Ah, Los archivos tienen varias secciones, tienen lo que son las actas capitulares, que son los plenos del ayuntamiento, mm. lo que vosotros llamáis como municipalidad. Sí, en Argentina es municipalidad, sí. Bien.
Pues en la Edad Media todo se ponía por escrito. ¿Ves cómo no es una época oscura? No. Depende, Entonces, ya digamos, todas las épocas tenían su lado oscuro y su lado sí, lumínico. ¿Vos qué pero dirías ahora que Israel está viviendo? ¿el qué? ¿Perdona? ¿Qué dirías ahora que Israel está viviendo? ¿Qué? ¿Dirías que está viviendo una época oscura? Ay, Pero no todo es oscuro, no sé, es que hay mucho dolor, mucho, mucho. hay mucho dolor, pero todo dolor, en todo dolor siempre hay una luz y creo que hay personas que están sacando mucha luz de Israel. Por eso te digo que aunque nosotros podamos decir que esta es una época oscura, no es todo oscuro. No, no. Yo creo que ahora Israel se está dando cuenta, digo en general, abstractamente, en forma abstracta, no digo político, pueblo, no digo de forma el país, el concepto, creo que se está dando cuenta quién son sus amigos y quién no son sus amigos. Está ya quedando más claro que nunca. Están saliendo a la luz todas las ratas ahora. Sí, porque me parece, vamos a ver, ¿qué puedo hacer yo para apoyar a Israel? Estoy aquí en Murcia. ¿Qué puedo hacer? No Yo, no exponerte, empezá por ahí, por favor, te cuidas. no, no, De no, no, ahí no no. tienen refugios. No, no es ponerme, mira, el otro día en mi propia calle, en mi propia calle, en mi propio paso de peatones, alguien se quedó mirando mi estrella de David. Un musulmán. Cruzó la calle, se seguía mirándome y escupió en el suelo. ¿Qué hago? Pues sonreírle y gritarle, Am Israel High. Es la cosa que Estás puedo hacer. loca, Elena. Te vas a meter en un lío. O sea, así que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Que me voy a esconder? No. Pero me parece que ahora es el momento de apoyar a tanta gente como tú, Cindy, que estáis ahí, que hay que apoyar no solamente a ti, a Sergio Bacari, a Kanievski, que tiene su canal de historia, a Sara, que tiene su canal de Ima Latina, voy a decirlo bien, pero bueno, me riña, Ima Latina. Tantos canales como Ais Latino, todos esos canales hay que apoyarlos. Y de ustedes que tienen a Com, que hacen un trabajo espectacular. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues nada, pues vamos a Instagram y venga, me gusta, me gusta, me gusta, siguiendo, 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 porque es la única manera que tenemos aquí, yo sentada en mi mesa, en mi sofá, ¿qué puedo hacer por Israel? Pues vamos a Bueno, apoyarlos. acá se agradece porque para nosotros es muy importante ver que también hay gente que nos apoya, no solo gente que nos odia. Claro, y buscar productos israelíes como, a ver, para que me estén escuchando, aviso, las patatas que se venden en el Mercadona, fijaos que hay unas que ponen Made in Israel, Compren esas. que hay muchos productos que tienen el sello kosher en muchos supermercados normales, Sí, bueno, que, se que, agradece que, mucho. que por lo Ah, menos un granito de arena. otra pregunta. Dime, ¿En qué momento te empezaste a interesar por la historia de las juderías? ¿Qué te llevó a interesarte en eso? no me acuerdo, que siempre, 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 ¿Ya en siempre. medio de la carrera ya la habías terminado? ¿Cómo No, fue? no, 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 mira, desde pequeña ya hacía estrellas de David. Ya las pintaba. O sea, yo veía a Enrique Zimmerman que salía con las noticias, yo, ¡ah, Israel! Pero claro, no asociaba lo que es judaísmo con Israel. Claro. Fue en una clase en el instituto, en una clase de religión, cuando me dijo uno que fue sacerdote, Guillermo, era un hombre muy sabio. Claro, yo no lo entendía, porque yo decía, vamos a ver, estamos estudiando la Biblia y yo decía, o sea, pero esto se contradice. ¿No me puedes decir que esto es idolatría?
sea, no claro, me puedes decir en el Viejo Testamento que no adore ídolos cuando me estás diciendo que adore a una virgen. Esto es idolatría. claro. Y entonces me dijo, dice, mira, no solamente tienes cara de judía, es que debates como una judía. Digo, ¿y qué es eso? Judía, ¿qué es? ¿Qué es ser judío? Mm, Entonces, a raíz de ahí estuve, pues te vas metiendo un poco más, pero tampoco, o sea, muy de pasada. Sí, sí que es mm. cierto que en la universidad me suspendieron por ¿Por qué? sionista. ¿En serio? Sí, 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 ¿Se puede sí, suspender a un alumno por eso? sí, porque, y tenía toda la razón del mundo, porque ahora cuando yo veo ciertas cosas, digo, un historiador no debe tomar partido. A mí me suspendió, Encarna Nicolás, un saludo, si me estás viendo, me suspendió porque decía que un historiador debe ser objetivo, debe interpretar la historia, no juzgarla. Tú no puedes juzgar lo que pasó hace 100 años, tienes que interpretarlo. Entonces ella me dijo, em, está perfecto el examen, el conflicto, porque además que me salió el conflicto árabe-israelí. Y Claro. yo llevaba en mi carpeta, yo llevaba una foto de Moshe Dayan, de Shlomo Ben Ami, que me parecía, Shlomo Claro. Ben Ami, a principios de los 90 estaba en pleno auge y era maravilloso. Era guapísimo Shlomo Ben Ami. Saludos si me estás viendo. Es que, en serio, entonces, claro, a mí me salió ese tema y yo se lo clavé y me suspendió por eso, porque me dijo, tú no me tienes que tomar partido. Si me Claro, defiendes, si me defiendes el sionismo, me tienes que defender la Liga Árabe. Y me tienes que atacar los dos por igual. Y defender los dos por igual. claro. Luego, tus ideas es otra cosa, pero es un historiador nunca debe hacerlo. Y ese es el problema que te he dicho al principio con la historiografía. Y sin embargo, es el problema de la mayoría de los historiadores.